dos. Ok. Listo, vamos a empezar con, nuevamente, seguimos ahondando en la parte de pruebas, como les decía, y en particular la clase de día de hoy va en el refrescamiento de los tipos de pruebas que algunas ya la hemos visto, una con mayor profundidad que otra, que van a estar casados con las entregables del proyecto, cada prueba un paso más dentro de nuestro ICID. Herramientas, volvemos a refrescar las herramientas según el tipo de prueba, el lenguaje de dominio específico, DSL y el lenguaje Behavior Driven Development, que es este lenguaje asociado al lenguaje propio de levantamiento de información. Dos de las herramientas más importantes para esa combinación, que son Getkin y Cucumber, que ya hemos también pasado por ellas, y los patrones de diseño, que es un contenido nuevo de la materia, pero que está ahorita en boca porque cada vez el mundo de las pruebas se afianza más, se especializa más, y veremos un poco el rol de QA. Durante la clase haremos ejercicios en la línea del proyecto, digamos, lo que es adelantarnos un poco al diseño, pero de manera analítica, y en eso estará nuestra clase del día de hoy. Luego de ello, como dijimos, el daily, y cerraremos con el tema de el rol de QA ya como especialización. Ok, entonces tenemos, déjenme abrir aquí. Listo. Héctor tiene dos sesiones por ahí abiertas. Ok. Bueno, en principio, em, es importante entender que las pruebas son la otra parte de la moneda que si no la tenemos podríamos estar incompleta. El día de hoy vamos a tocar un poco ese tema, refrescar estas pruebas, las herramientas que algunas ya hemos hablado de ellas, el dominio específico Language DSL como concepto, que son temas, es un tema totalmente nuevo, el Behavior Driven Developer viendo ejemplos, Gating, Cucumber y los patrones de diseño. Aquí estoy viendo esto un poco cortado. Ok. De los tipos de pruebas hemos hablado, existen diferentes tipos de pruebas que incluyen pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de sistema, pruebas de aceptación, y cada una se va enfocando en diferentes aspectos del sistema y asegurando en conjunto, como un todo, la calidad del producto. ¿Algún otro tipo de prueba que recuerden de las que hemos visto, aparte de la integración sistema y aceptación, que se les ocurra? Héctor, Edgar, anywhere. Ya, profe, déjeme pensar. Es que a nombrarlas así pareciera que están todas, pero sé que falta, no sé. Ok, entonces sí hace falta el repaso de los tipos de pruebas que hemos visto. Vamos a verlo otra vez. Las de usabilidad. Recuerdan que la vimos hace dos clases. Está enfocado más a parte de lo que es la parte visual, ¿no? Las pruebas de usabilidad evalúan la experiencia del usuario al interactuar con el software. Estas pruebas buscan identificar problemas potenciales en la interfaz del usuario, la navegación. Se realizan observaciones directas, encuestas, entrevistas para recopilar información sobre la facilidad de uso, la accesibilidad y la satisfacción del usuario, mejorando así el diseño del producto. La usabilidad se pueden cruzar con las funcionales, ¿no? Pero va más enfocado hacia la línea de la interfaz. ¿Recordaban esta? Sí, la vimos en IHC. También la vieron Sobre, en sí, IHC. Y estaba sí. muy asociado a los prototipos. Las de usabilidad, aunque pueden estar asociadas a interfaz y muchas veces tienen que ver con mesas de trabajo con el usuario, también pueden ser automatizadas. Nosotros podríamos tener un código en herramientas como YTest para la prueba y usando Puppeteers para simular la iteración con el usuario con el navegador, cuando estamos hablando de lenguaje JavaScript, de TypeScript, y hacer una configuración de entorno de pruebas donde allí abrimos un navegador, la página va hacia la página de inicio y después que se hace la prueba se cierra el navegador. Podríamos hacer pruebas como
pruebas de credenciales incorrectas, donde simulamos que el nombre del usuario y la contraseña no son los adecuados y se muestra un mensaje de error y ahí validamos eso, que la interfaz nos provea un mensaje iterativo que explique por sí mismo lo que está haciendo el sistema. Y el camino feliz, ¿no? Por supuesto, la prueba de credenciales correcta, donde ahí simularíamos la entrada de un nombre de usuario y una contraseña correcta y verificamos que se muestre un mensaje de bienvenida. Eso nos lleva a comparar cuál dentro de los dos flujos, cómo se comporta, que el sistema sea conciso en sí mismo, los mensajes que nos muestra, los temas de interfaz. Fíjense que ahí lo automatizamos y podemos incluso automatizar, validar cuando hagamos el subido del botón que el mostraje de error debe mostrar un mensaje de error de credenciales incorrecta y en una plantilla de lo que vamos a hablar ahorita del lenguaje y de user que validar que el mensaje sea el adecuado. ¿Ok? Entonces, estos son pruebas de usabilidad que también se pueden casar con automatización. Mientras pruebas de sistema, un enfoque mucho más amplio, de hecho, podríamos meter pruebas de sistema, en pruebas de sistema, las pruebas de rendimiento, las funcionales, las de usabilidad, las de estrés, las de regresión. Podríamos considerar que la prueba de sistema es el papá de todas las pruebas. No obstante, las pruebas de sistemas verifican el sistema completo para garantizar que cumpla con los requisitos especificados. Se realizan en un entorno que simulan el entorno de producción y tienen como objetivo válido tanto el funcionamiento como la usabilidad de la aplicación a nivel integral. Todas que están acá. Digamos, aquí en la parte de una prueba de usabilidad de sistema, igualmente dando como ejemplo el módulo de seguridad o de acceso, podríamos validar si se inició la sesión correctamente. También configurar un entorno de prueba, validar los campos vacíos, por ejemplo, serían que también está como dentro de la transversalidad de las pruebas funcionales. Asegurar que todos los componentes del módulo de login trabajen juntos correctamente. Que unas pruebas asociadas a login correctamente podríamos intersectarlas con pruebas basadas en requisitos. Las pruebas basadas en requisitos, en la vista de ello, está diseñada para evaluar el software si el software cumple con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos. Fíjense que también va en la misma línea del sistema. No obstante, nosotros podríamos tener una cantidad de requisitos específicos, priorizados y con una criticidad diferente. Establecer los vínculos directos entre los requisitos del cliente y las pruebas realizadas, lo que asegura el producto final sea útil y efectivo. Y esto introduce el concepto de trazabilidad. Recuerda que vimos el concepto de cobertura. Quién me refresca el concepto de cobertura? ¿Alguno de los dos, de alguno de los presentes en esta sala me indica qué recuerda por cobertura de pruebas? Si mal no recuerdo, tiene que ver con el alcance pues, de la función donde se está haciendo la prueba. Ok, esa es una Que forma tiene, de decirlo, es una forma válida. Cobertura, además, su nombre lo indica, lo que cubre, lo que señala. Entonces, si nosotros tenemos una calculadora, fue el ejemplo que pusimos en esa parte de los conceptos de test. Hay cuatro funciones básicas: sumar, restar, dividir y multiplicar. Pero además tenemos el caso borde donde en la división tenemos un cero. Eso de hecho lo vimos en la materia, en una de las pruebas de examen pasado, cuando vimos la parte de TDD y pruebas unitarias, ¿no? Porque podría hacerse una prueba unitaria, una prueba funcional o una prueba de requisitos de un ejemplo de esa calculadora, con interfaz, sin interfaz, una prueba de componente donde incluyes todas las capas. En ese caso estamos haciendo una prueba de unitaria. sí, Si que yo le tengo, llamamos la robustez del software, pues. exactamente, ahora, si yo tengo solamente de esas cinco que acabo de mencionar, dos de las pruebas, la cobertura es Incompleta. incompleta, parcial, porcentualmente incompleta, porque cada prueba podríamos ponerle una ponderación de un 20%, sería
un 40%. Si hago las 5 pruebas, entonces estoy hablando de que pasó por todas mis líneas de código. Hay herramientas como SonarQube que nos permiten hacer, validar esa cobertura de manera automática y nos dicen, no, aquí sí tengo el 100% de la cobertura de la prueba. Entonces, esas pruebas se casan con el requisito. Nosotros tenemos que tener un requisito o un requerimiento también llamado, aunque en ISTQB, la International Certificación para Quality Assure, lo nomenclan como requisito, indican, bueno, si tengo el 100% de la cobertura, estoy cumpliendo alguno de los parámetros, es menos probable que tenga problemas, ¿verdad? Y esa cobertura nos lleva a que hay un requisito que fue la suma que está casada con la prueba de la cobertura de la prueba unitaria, que está casado con una prueba de verificación funcional y que nos lleva al reporte de resultados de las pruebas. Entonces, la cobertura nos lleva a la trazabilidad basado en el requisito, ¿verdad? Desde nace en el requisito, muere en el despliegue, pasando por el reporte de la ejecución de la prueba, que pueden hablarse de ciclos de prueba, cosa que veremos más formalmente dentro de un par de clases cuando hablemos de diseños de prueba. Ahora bien, para realizar una prueba basada en un requisito de acceso, por ejemplo, podríamos usar Mocha y Chai, que hemos hablado de él, que un software más integral. Son bibliotecas que se realizan pruebas con Node.js y estoy hablando en ejemplos prácticos asociados a Mien, que es lo que estamos trabajando en el proyecto. Podríamos tener una prueba login exitoso con credenciales válidas, error de autenticación con credenciales inválidas, error de autenticación por usuario no existente, que son pruebas que verifican que el sistema responde adecuadamente según el requisito establecido, que es el que inicialmente definimos como alcance del producto, ¿ok? Entonces, requisitos, pruebas basadas en requisitos, está basado en los requisitos definidos en el alcance del software, está casado con la cobertura y nos lleva a la trazabilidad, ¿ok? Las unitarias sí las tenemos súper claras, ¿verdad? Las unitarias las hemos trabajado. La casamos con TDD, la casamos con un laboratorio. ¿Cómo Sí, resumirían sí. ustedes lo que es una prueba unitaria? Aunque aquí tenemos el concepto, ¿no? Sí, bueno, sin leer el concepto, primero es una buena práctica Ujú. hacia la funcionalidad atómica y por cada funcionalidad hay que realizar una prueba eh, al estilo de caja blanca, así a grosso modo es que recuerdo. Exactamente, y ahí incluye el concepto de caja blanca y caja negra. Edgar, un ejemplo práctico de la prueba que deberíamos estar entregando, la prueba unitaria que usted ve como candidata para la entrega de mañana de ICID. ¿Cuál sería una prueba unitaria y por qué? Bueno, recientemente estuve trabajando en las pruebas unitarias para el PRON y una de las pruebas unitarias que consideré era el manejo del título en la pestaña y Ujú. otra era la carga de cada uno de los componentes y cómo se navegaba, o sea, cuando las credenciales son correctas, que se navegaba desde el inicio de sesión hasta el home del administrador, por ejemplo. Ok, esa última que se navegue desde el front del administrador al front del user, ¿es una prueba realmente unitaria, digamos, como concepto? Sí, porque es como evaluar un botón. Un botón. Ok, entonces es el botón particular. Entonces, unitario tiene que ver con una sola unidad de código donde deberíamos llamar a un solo método lo más sencillo posible, lo más básico posible, lo más atómico posible, ¿no? Entonces, en general, las pruebas unitarias la casamos mucho con el backend. Por ejemplo, al crear un modelo de usuario y defines un esquema para el usuario y pruebas únicamente, además, adelante Héctor, levantó la mano. Disculpe, profe, una prueba unitaria porque la hice ya, pero ahora me Ajá, entró la duda. Yo hice mi prueba unitaria en el backend. ajá, Eh, ya está instalado, bueno, me estoy adelantando, pero lo hice en el backend y él verifica que se conecta como un Go Atlas. ok. Eh, ¿Sería una prueba unitaria?
estás verificando la conexión. Sí, Entonces es una sola actividad, es una sola acción. sí, Generalmente también existen pruebas unitarias, como lo acaba de confirmar este Edgar en sus pruebas para frontend, pero allí hay que ser muy cuidadosos porque en general el frontend muchas veces involucra varias capas, ¿no? El botón, el JavaScript que llama a la función llama al backend, entonces ahí podríamos estar hablando de una prueba modular o una prueba integral. Entonces, diferenciarlas, ¿qué nos permite a nivel de tipificación? La cobertura nos dice que estoy probando de mi software. Los tipos y categorías de prueba nos pueden permitir identificar la estrategia que voy a utilizar para probar mi software. ¿Cuál es el foco de mi prueba? Entonces, tener claridad entre cuáles son los tipos de pruebas que estoy implementando en mi software me puede ayudar a hacer una categorización mucho más valiosa a nivel de la estrategia de las pruebas. Y evidentemente, si tengo, por ejemplo, componentes de login que pueden ser un poco más complejos, cuando probamos con Angular, el permitir a un usuario ingresar su credencial puede estar implementando una lógica del envío del formulario, mostrar el mensaje del éxito y error, y eso es una prueba más de componente, es una combinación. Entonces ahí hay que tener cuidado cuando identificamos pruebas unitarias y pruebas de componentes o pruebas integrales. Porque las pruebas integrales combinan varias unidades, pruebas en un conjunto para asegurar de que interactúan correctamente. En este tipo de pruebas se detectan errores en la interfaz y el flujo de datos entre módulos integrados. Es fundamental para probar la comunicación entre partes del software. Es decir, se deben hacer también estas pruebas de integrales, pero no debemos confundirlas con las unitarias porque aquí hay más variables. Hay varias capas. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos configurar un Jasmine y un Karman en el proyecto de Angular, y luego de ello, en este código que tenemos aquí, bueno, vamos a probar el feature y detectar cambios. Esto incluye pruebas de integración porque incluye el backend de Node.js Express y para el frontend Angular. Y eso asegura que el login funcione correctamente. Pero si nosotros queremos detectar que el problema es que, por ejemplo, la longitud específica del campo no está funcionando, entonces se nos va a empastelar una prueba como esta cuando esa en particular podría ser una prueba unitaria de backend. ¿Ok? Si lo vemos. Manito para que sí, manito para que no, hacia arriba para que no. Ok. Entonces hay que entender cuál es el objetivo de cada tipo de prueba y eso nos va a ayudar a trabajar con estrategias. Sobre las pruebas de aceptación también hemos hablado de ello, suelen ser llevadas a cabo por usuarios finales o stakeholders para validar que el sistema cumple con los requisitos y las expectativas. En esas pruebas se verifican que el sistema funcione y generalmente están bastante correlacionadas con las pruebas funcionales al sistema porque generalmente los usuarios la casan con sus necesidades, con las de requisito. Entonces, determina si el sistema cumple con los criterios de aceptación establecidos que tienen que ver con los requisitos y son llevados a cabo generalmente por los usuarios finales en un entorno que simula su uso real. Allí, cuando llegamos a este punto, ya tenemos los roles de la aplicación para tratar de adaptarlo al usuario en particular. Existen pruebas de aceptación manuales donde los usuarios evalúan la funcionalidad desde el punto de vista de usuario. Como yo hoy, en este momento, me voy a sentar a hacer mi trabajo. Entonces, esa es el enfoque de una prueba de aceptación. Aunque también existen pruebas de aceptación automatizadas, así como lo vimos para las interfaces, para las pruebas unitarias, que pueden ser útiles para integrarlas con el despliegue continuo, con el CI/CD, en particular cuando son funcionalidades de alta criticidad en el negocio, ¿no? Por ejemplo, en un sistema de nómina, bueno, generar la nómina, darle el botón, la persona que hace genere la nómina quincenal. Una prueba de aceptación podría hacer eso, pero también podría estar automatizada como prueba del sistema, tanto a nivel de pruebas unitarias como pruebas integrales, para evitar que cuando nosotros hagamos una hagamos una actualización, eh, tratando de que esas pruebas estén en la de regresión y permitiendo que no se rompan cosas viejas del sistema. Las pruebas de regresión, por su lado,
se realizan después de cambios de software, nuevo desarrollo, correcciones, errores, y tienen mucho que ver con cobertura. Aseguran las nuevas modificaciones no hay- y para que no exista o no introduzcamos errores en las funcionalidades previamente existentes. Este proceso es vital para mantener la estabilidad y el producto a lo largo del tiempo. Las pruebas de regresión en sí garantizan que las funcionalidades existentes continúen funcionando correctamente después de que se realice un cambio de código. No rompí nada, es la expresión más popular utilizada para darle la importancia que tiene la prueba de regresión. Nótese que aquí hay un grafiquito que no se ve muy bien, pero esto tiene también que ver con estrategia. La actividad de pruebas dice, bueno, yo hice 10 pruebas, vuelvo a desplegar, tengo 20 pruebas, vuelvo a desplegar, tengo 40 pruebas, pero llega un punto en que el volumen de pruebas puede ser elevado y lo que voy a hacer es la actualización del módulo de seguridad y entonces categorizo esas pruebas y ejecuto solo ellas porque no voy a hacer las pruebas completas. Eso es una estrategia modular, pero en una prueba de regresión yo debería ejecutar todas las pruebas que están automatizadas, aunque introduzco un nuevo componente únicamente. Es decir, por ejemplo, voy a meter el módulo de facturación. Ya terminé el desarrollo del módulo de usuario. Ya terminé el desarrollo del módulo de reportes. Tengo pruebas automatizadas para ambos. Cuando incorporo mi prueba, mi desarrollo de facturación, donde tengo mis pruebas unitarias, que son las de caja blanca, de backend, por un tema de tiempo podríamos haber establecido que primero hacemos back y luego hacemos el front. Entonces, las pruebas de regresión implican la automatización en CID de la ejecución de todas las pruebas ya automatizadas, tanto de back como de front, tanto unitarias como integrales, aunque esté haciendo la actualización solo del último módulo. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro, Edgar? Sí, profe. Héctor, ¿queda claro lo que es una prueba de regresión? Sí, Ok. Entonces, y lo importante que es en este punto entenderlo, considerando que estamos mañana integrando y C, vamos a incorporar pruebas de diferente tipo y lo que vamos a buscar dentro del desarrollo es que cada vez que ustedes hagan un desarrollo, estemos incorporando nuevas pruebas y esa cobertura de pruebas aumente y que esa regresión también aumenta, ¿cierto? Las pruebas de rendimiento, por su lado, que la vamos a ver también como un capítulo específico y una prueba en particular con JMeter, con otras herramientas, nos permiten, bajo ciertas condiciones de carga, se centran en la métrica o la velocidad, la capacidad de respuesta, la estabilidad de situaciones de carga creciente. Las pruebas pueden incluir pruebas de estrés, carga, volumen, para asegurar que la aplicación puede manejar el tráfico manejar el tráfico esperado y mantener un rendimiento óptimo. Nótese que las de rendimiento tienen una subcategorización. En las de rendimiento tenemos estrés, carga y volumen. Generalmente utilizamos el término de rendimiento. Adelante, Héctor, ¿alguna duda? sí, Levantó profe, la disculpe que mano. la moleste. Ah, No me quedó claro algo de estas dos pruebas que estamos viendo. de En, rendimiento y y la de de regresión. regresión, ok. Ajá. Entiendo. En desarrollo esas pruebas se pueden aplicar porque estoy entendiendo que es En como ya. desarrollo estas pruebas se pueden aplicar. A ver, las de regresión, si usted está como en el ambiente de desarrollo, hay entornos que cumplen con las mismas características de ICID. Usted puede hacer en integración continua su despliegue, hacer su merge al código y integración continua dispara las reglas de sonar para ver la calidad de su código y también puede disparar, si configuramos eso en el job, que pruebe todas las pruebas unitarias que ya se han ejecutado de otros módulos que no son el suyo. Ok. Ahora, localmente, cuando usted está desarrollando, dentro de su entorno, usted tendría que bajarse el proyecto de ICID y pasarlo por allí. ¿Sí me explico? Pero localmente, pero cuando me bajo el desarrollo me estoy bajando todo el desarrollo. Es decir, estoy viendo como si fuera de la calle. Estoy Entonces, viendo como si fuera de la calle, exactamente. Si exacto. usted tiene allí en su proyecto de pruebas, aquí configurado
en su proyecto, aquí están viendo mi pantalla completa, sí. En su proyecto, sus tests dentro de su producto, usted está programando su source de su programa, su módulo de login y tiene su código, ¿verdad? Generado y empaquetado. Y cuando usted está haciendo la cobertura y pasando el sonar, le va a correr todas sus pruebas unitarias. Ajá. Entonces Sí, ahí estamos haciendo una prueba de regresión porque incluso usted podrá tener las propias. Yo puedo estar trabajando en el módulo de SynApp y yo ya desarrollé la de login. Y cuando empaqueto mi software de mi IDE que estoy trabajando local, me va a correr todas las pruebas que yo tengo en mi directorio test, que incluye sí. la del login que yo ya terminé. Eso es una prueba de regresión. Pero ya entendí, entonces cada desarrollador tiene la responsabilidad de crear su prueba unitaria y cuando yo hago el pool, entonces ahí está corriendo las pruebas unitarias de todos los Exactamente. desarrolladores. Cada desarrollador revisa su código, su prueba, su historia. No Ok, obstante, adicionalmente, cuando yo subo eso al repositorio local de desarrollo donde todos nos unimos, todas las ramas, también ICID, recuerden que lo vimos en una de sí, nuestros contenidos programáticos, existen lo que son los entornos, ¿no? Tenemos el entorno de desarrollo, que es el primer paso, luego viene el entorno de QA y luego viene el entorno de preproducción o de aceptación en muchas empresas y luego ya viene producción. Entonces, en sí. esos entornos también debería estar configurado mi pipeline, ¿verdad? Que tiene la ejecución de las pruebas, que son la combinación de todas las pruebas unitarias que tienen los programadores y de todas las pruebas modulares o las pruebas de sistema o las pruebas de interfaz que se han desarrollado en los diversos software que desarrolló mi QA de automatización. Perfecto, ahora sí me quedó mejor. Gracias, profe. Perfecto. Que son esas fases, ¿no? Entonces, y fíjense que va a pasar por las mismas pruebas varias veces y diferentes pruebas, ¿no? Por ejemplo, en el ambiente de QA podríamos tener pruebas con Selenium, con nodos configurados en la nube, mientras que en el ambiente de desarrollo no es lo más común. No obstante, usted podría bajarse su proyecto de pruebas y correr su prueba local en su entorno de desarrollo. Si le quedó alguna duda o alguna inquietud sobre que puede estar rompiendo algo considerándolo también en la planificación, como, bueno, me parece que esto es crítico y yo quisiera hacer una prueba específica antes de subir esto al repositorio. ¿Ok? Sí, Ahí también es importantísimo la iniciativa de cada programador. Con relación a las pruebas de rendimiento, generalmente tenemos espacios específicos para las pruebas de rendimiento. El DevOps es uno de los más responsables. Hay QA especialistas para esto. No obstante, en mi experiencia, líderes de desarrollo han tenido que bajar software para hacer pruebas locales, al igual que con seguridad, y probar en su ambiente local rendimientos, hacer pruebas de rendimiento específicos para algunos API o algunos procesos de análisis para optimizar su código. Aunque existe o debería existir un pool de pruebas de rendimiento que están integrados con el IC en estos entornos, que pasan por estos entornos, que incluso ya cuando llegamos a producción generalmente no se manejan muy comúnmente las pruebas de rendimiento, a menos que sea para probar el hardware, ¿verdad? Que las máquinas que tenemos están más asociadas al hardware porque ya hemos pasado en el ambiente de QA y en el ambiente de desarrollo por pruebas de rendimiento, pero el desarrollador puede tener la necesidad de, bueno, voy a probar un API en particular. Incluso lo vimos en ATI 1, lo que son las pruebas de rendimiento simuladas desde el browser, que ya nos trae el Tools Depth de los browsers. ¿Lo recuerdan? sí, creo que sí. Ok, entonces las pruebas de rendimiento evalúan cómo un sistema se comporta a nivel de métricas. Entonces, esto que está aquí, por ejemplo, son informes de pruebas de rendimiento. ¿Qué se hace en ese caso? Mi recomendación con relación al el enfoque de la prueba de rendimiento, y miren que he tenido debates al respecto, es irnos primero por el backend. Si la sumatoria de la calculadora no funciona a nivel del back, de que el uno más uno, cuando tienes 1000 usuarios, no responde, no hay magia que cuando integres con el front-end haga que eso funcione. ¿Sí me expliqué? Entonces, como estrategia, yo considero, y mi experiencia, y de hecho he tenido debates y en algún momento
con especialistas del área de pruebas y siempre, y al final, después de años, llegamos a esa conclusión de cuando puedes decir, te lo dije. Entonces, muchas veces nos centramos en problemas de interfaz y el rendimiento, pero si un sistema tiene un buen backend a nivel de servicio, ya el front, que es claro, evidentemente, en la carga de elementos visuales, cuando ponemos video, cuando ponemos otros asuntos, evidentemente puede afectar el rendimiento, pero en mi modo de ver, siempre es importante evaluar el rendimiento y el estrés, en principio, con lo que tiene que ver con el back. Si eso aguanta, digamos, si la estructura del edificio, la columna es fuerte, va a tener mucha más permeabilidad, va a tener mucho más alcance a nivel del uso continuo de la aplicación. Que también nos ha pasado que de repente estamos haciendo pruebas de rendimiento, el back funciona excelente y resulta que son elementos del front que están haciendo mal uso de memoria, que están usando mucho caché o temas del equipo, digamos que se están comiendo ciertos recursos y por ahí están los cuellos de botella. Entonces, ¿cómo separamos eso? Pruebas unitarias, pruebas de rendimiento back, pruebas de front y luego ya pruebas integrales, ¿ok? Seguimos esto. Entonces, por ejemplo, una prueba de rendimiento debe estar diseñada para evaluar cómo responde un sistema y los dispositivos. No es lo mismo una prueba en un servidor que una prueba en un celular. Evaluamos la velocidad del tiempo de la ejecución, la capacidad de cuántas operaciones o transacciones pueden manejar. Evaluamos los picos. Si algo sube, probablemente, si algo tiene lips de memory lips en algún punto, eso va a ser exponencial. Entonces, paramos la prueba, refactorizamos, volvemos a hacer pruebas. Es un proceso continuo de mejora. Deben ser escalables y se deben comportar cuando digamos, cómo se comporta el sistema cuando se implementan los recursos. A veces es una solución muy práctica, bueno, meto otro servidor, pero también en la ejecución de eso puede significar que si un problema de uso de recursos, aunque vayas aumentando la cantidad de usuarios, eso también te va a ir subutilizando tus recursos, consumiendo tus recursos de una manera no adecuada y vas a llegar al mismo punto. ¿Ok? Vas a poder aumentar un poco el tiempo, un poco la cantidad de usuarios, pero si hay un problema de base en tu estructura de tu sistema, no hay recursos que resuelvan eso. Unas pruebas de rendimiento, por supuesto, aseguran que se cumplan con los requisitos de rendimiento establecidos y operar eficientemente bajo la carga esperada. Entonces, ¿qué es la diferencia? La diferencia entre una prueba de carga y una prueba de estrés es que la carga son 100 usuarios que voy a tener un límite de 150, tienes en un entorno cerrado 200 usuarios, puedes determinar tu métrica. Mientras que en las de estrés tienes que ir un paso más allá y someter al sistema a unas condiciones extremas, es decir, irte más allá del límite de la operación normal. Las pruebas de estrés van más asociadas, en lugar de tener tu métrica real, es a encontrar un techo, más que un techo, diría un punto de ruptura. Determinar el momento en el cual las condiciones del sistema van a fallar. Y tú lo determinas, tú dices, bueno, no, este sistema aguanta 1 millón de usuarios. Y eso es válido también, ¿no? Decir cuál es mi punto límite. Y que nos lleva ese tipo de pruebas de estrés a evaluar la recuperación. Ver, bueno, en caso de que llegamos a la sobrecarga, ¿qué vamos a hacer? Identificamos los cuellos de botella, descubrimos las debilidades y limitaciones de la infraestructura del software y ¿qué hacemos? Podemos redireccionar a los usuarios que están de más a una página en este momento el sistema no está, pero eh, en ese punto nosotros tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Para no sacrificar a todos los usuarios del sistema. Es decir, mientras las pruebas de rendimiento aseguran un funcionamiento óptimo bajo las condiciones normales, las de estrés revelan cómo se comporta el sistema bajo presión extrema y ayuda a mejorar la confiabilidad y la robustez del aplicativo y a tomar decisiones sobre los caminos alternos que tomaremos en esas circunstancias. Se comprenden las diferencias, se comprende el grupo que existe a nivel de rendimiento
y además la importancia de realizarlas. Manito para que sí, además para confirmar que están Sí, despiertos. profe, pero en nuestro caso vamos a llegar a lo teórico, ¿no? Vamos a Porque, llegar a los teóricos. No, ahí en nuestro caso vamos a hacer una prueba de rendimiento, al menos de backend, de un API importante para ver cuántos usuarios van a soportar su aplicativo. pero depende del hosting, depende de... En ese caso, evidentemente, tenemos limitaciones de hardware, Ajá, pero la idea es que ustedes entiendan cómo configuran una prueba de por eso, rendimiento. sí, claro, ¿Y claro, qué porque, hacemos? Ahí tenemos que tener una data de prueba, nos creamos 1.000 usuarios para, por ejemplo, archivos que hay nuestro Excel puede ser nuestro mejor amigo o software de inteligencia artificial que generan data emulada, donde lo que hacemos es usuario uno, usuario 2, usuario 2, y ahí podríamos tener creaciones en lote de usuarios cuando utilizamos aplicaciones como Selenium, pero en este caso me voy a ir por el lado de el flujo de falla que es el más sencillo, podría ser un candidato. ¿Ok? ok. Pero en conclusión, pues, por las limitaciones que tenemos, que ya sabemos, De servidores, sí, de no, servidor, ajá, hacemos la prueba, pero llegamos, como dice usted, al techo y lo reportamos, pues lo exacto. documentamos. Pruebas Ok, de estrés. Y con estas características, que es lo que generaría un reporte de rendimiento, con las características del entorno donde tengo una máquina con 4 de RAM, bueno, es una 4 de RAM, 200 de memoria. El API que me hace la validación de los usuarios, el acceso al usuario, o el que hace el insert, el create de los usuarios, ¿no? Que podríamos tener una data más preparada de usuario uno, email uno, digamos, aunque ahí creo que están utilizando doble autenticación, hay que validar cuál sería el workflow para poder hacer una prueba de esa categoría. Que pude crear 1.000 usuarios y no se me cayó el aplicativo. El Docker, porque además lo vamos a probar contra un Docker, ¿no? Porque eso también resguarda nuestro hardware físico. El que se muere es el Docker, se nos guindó. Empieza a responder, no, no puedo responder. ¿Ok? Entonces, cuando al Gmeter le respondan eso, ustedes ya saben, no, mi límite con estas características de hardware, de este API de mi software, en este contenedor que estoy definiendo, tiene estas limitaciones. ¿Ok? Esa es la última semana que dentro de 4 que tenemos y van a ver lo sencillo que es probar un API y porque mi foco también ha sido a nivel estratégico probar esa capa antes de irnos al front. ¿Ok? profe, pero aclaro, no sería contra el Docker, claro, sí hay contra el Docker, pero a nivel de desarrollo. Ujú. Pero yo me enfocaría a Firebase y a Mongo Atlas en la conexión y cuánto pueda soportar, si Dios quiere, nos podamos conectar. Eso es válido. Todas las que acaba de plantear son pruebas válidas. Ok. ¿Ok? Entonces ahí tomemos decisiones dentro de la planificación. ¿Cuál sería, basado en el tiempo, la que le daríamos prioridad e importancia? Aunque recordemos que una cosa es probar la estabilidad de la base de datos y otra cosa es probar la estabilidad de mi software, de mi API y otra cosa es probar la intermitencia de mi interfaz. ¿Ok? Sí. Y queremos enfocarnos en pruebas de herramientas basadas en API que no son pruebas unitarias necesariamente, pueden tener varias capas, pero que nos den una respuesta de un ejemplo que usted sea práctico para ustedes de entender cómo funciona, qué valor nos genera esa información, cómo podemos trabajar luego que tenemos ese resultado, porque al final también podría ser un informe que dicta, hasta aquí llegamos, señores, esto es lo que tenemos. ¿Sí me explico? Que no Sí. implique refactoring. O más bien podría ser una respuesta corporativa de tenemos que comprar nuevos equipos. ¿Ok? Sobre las pruebas de seguridad, lo vimos en la presentación que nos hizo nuestro compañero, mi ex compañero, amigo, Mr. Aníbal, especialista en seguridad,
y que hay software para eso y que estudian vulnerabilidades como el Pentest Test y otros asociados donde se realizan pruebas como análisis de vulnerabilidades, de penetración, análisis y cumplimiento normativo que garantiza que está protegido contra amenazas y ataques. Vimos además esta parte a nivel programática, vimos cómo nosotros resguardamos nuestro código para evitar que nos hagan un injection y que nos hagan, por ejemplo, a nivel de JavaScript, una actualización de nuestras variables. Vimos que existen métodos para evitar, por ejemplo, el uso de string directo no es una buena práctica, más bien siempre hay que tipear las variables, entre otras cosas. El uso de el Sonar Q también nos da ciertas reglas para evitar dejar por allí algunos nodos abiertos, algunos temas de memoria. Hay varias reglas que podemos tener para las pruebas de seguridad. ¿Ok? Y estas son de las más formales, también la vamos a ver, creo que mañana las vemos y evaluemos cuál sería una prueba válida. Que creería que con este alcance nos vamos con Sonar Q, que es un plugin que ya tiene el IDE y podemos tener esas pruebas a nivel de nuestro entorno de Bell y evaluar si vale a nivel del tiempo incluirla dentro de nuestro ICID, ¿ok? Sin complicarnos la configuración donde lo vamos a montar, que hasta ahora estamos trabajando con Git Actions, ¿cierto? Ok, entonces ya vimos las pruebas y las repasamos. Vimos que además si hace falta fortalecer ciertos conceptos por aquí porque son tal el abanico de las pruebas que, bueno, que la realidad es que con la práctica es que vamos a poder identificarla. Incluso algunas se cruzan, ¿no? Como vimos, una prueba de sistema puede estar asociada con una de requisito, puede ser una de aceptación y una unitaria, que es la más modular. Si la combinamos, podría ser una prueba de rendimiento cuando le ponemos volumen de datos para probarla. O tenemos las pruebas de interfaz, que también se podrían trabajar como integrales, o las pruebas de diseño y usabilidad, que son también de integración. Entonces, hay digamos, no es tan trivial el entender los conceptos de los diferentes tipos de pruebas, pero es importante establecer las fronteras porque nos ayuda a posterior a definir estrategia, que es lo último que vamos a ver el día de hoy. La evolución de las pruebas, por su parte, es notable desde métodos manuales hasta enfoques automatizados. A medida que la tecnología avanza, la práctica de pruebas se ha adaptado para incluir nuevas herramientas y técnicas, mejorando la precisión y la eficacia de la detección de los errores. La tendencia histórica y a lo largo de décadas, la tendencia en pruebas ha evolucionado hacia la integración continua y el desarrollo ágil, lo que es ICID, que también lo hemos nombrado una y otra vez dentro de nuestra materia, pero que como vemos es como ese pipeline, es nuestra ruta, es nuestro conocimiento transversal que se va alimentando no solo con el código que nos hace ver desde el punto de vista de desarrollo de aplicaciones web que no solo el desarrollo es el componente principal dentro del corazón de un aplicativo web. Las tendencias han facilitado mayor agilidad, colaboración en equipo, permitiendo una entrega más rápida y eficiente de software de calidad. Definitivamente, las pruebas han tenido un impacto significativo en diversas industrias, aunque en la planificación, el software, el desarrollo es el que más tiempo sigue. eh, de hecho, en el mercado incluso a nivel salarial, son los más buscados, los desarrolladores, por la multifaceta que pueden tener, que de hecho a unos años atrás, el que desarrollaba hacía las pruebas y hacía el despliegue, ya eso se ha ido a la especialización. Pero más recientemente el mercado se dio cuenta, el enfoque riguroso en pruebas asegura que los productos sean seguros y confiables para el consumidor y invierte recursos en eso. Y estos recursos hemos visto unas cuantas, ¿no? Herramientas, tantos que nos permiten la automatización IC, como herramientas un poco manuales, como las técnicas de prueba de tester que ejecutan de manera formal, de una forma manual, metodología es útil para obtener la retroalimentación inmediata y efectiva de pruebas exploratorias de usabilidad que son, aunque las casamos con pruebas manuales, también podrían estar automatizadas. En mi caso, por ejemplo, yo llegué a trabajar hasta con 50 testers, donde teníamos 5 proyectos que eran encadenados,
y cada versión que salía que era nueva, que no tenía la automatización aún dentro de lo que era la parte de planificación del QA, porque los QA se iban enfocando en producto por producto. Entonces contratábamos tester, gente recién graduada en estudios del área de informática, que iban documentando esas pruebas manuales para darle el enfoque exploratorio, que este es otro concepto, pruebas exploratorias, pruebas de humo, que también se ven en la certificación de ICTQE, donde empiezas a familiarizarte con el producto y luego que ya maduras las cosas básicas, entonces pasas a la automatización. Vuelvo a repetir que esto puede ser parte de la estrategia de la organización del cómo se van diseñando las pruebas. Ya vimos a nivel de automatización y ya ustedes conocen cómo han escuchado de Sonar para pruebas de seguridad, han escuchado de Jasmine, han escuchado de JMeter, han escuchado de software para probar API, digamos. Entre las más populares se encuentra Selenium, que utilizan pruebas de aplicaciones web, está Test Complete, que soporta una aplicación de variedad de tecnología. Estas herramientas facilitan la creación y ejecución de mantenimiento de pruebas automatizadas. Hemos visto que hay pruebas específicas, hay software y herramientas específicas de automatización para pruebas con MIAN, con lo que es la parte de Angular y JavaScript y lo que es TypeScript y que incluso en algunos software vienen ya por default. Entonces, el mundo de la automatización de pruebas es muy amplio y las pruebas funcionales forman parte de ello, que pueden ser automáticas o manuales, que es otra transversabilidad, que prueban y permiten verificar que el software cubra con las herramientas y los requisitos de funciones específicas y utilizan herramientas para verificar interfaz de usuario, APIs, funcionalidades, y entre ellas podemos hablar, aparte de Selenium, JMeter, de requerimientos QTP para pruebas funcionales. Entonces, hay una cantidad de herramientas que no las vamos a tocar todas, pero vamos a empezar a usar algunas como lo hicimos con las pruebas unitarias cuando trabajamos con el laboratorio y vamos a ir incorporando dentro de nuestro IC, que es como nuestro orquestador, que también vemos el concepto de orquestador de la sinfonía, donde vamos incorporando pasos o steps basados en el tipo de prueba. Con una cobertura no tan amplia por el tema de tiempo, pero con tipos de pruebas diferentes. ¿Qué debemos hacer para mejorar las prácticas de automatización? Esto lo hemos mencionado también antes. Debemos seguir buenas prácticas priorizando la automatización de pruebas, las más críticas, diseñar pruebas reutilizables. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar dentro de esta fase de cierre de la materia, donde vamos a escoger una prueba por tipo, incorporándola basada en la que nosotros veamos como la criticidad. Así como lo acaba de mencionar Héctor, por ejemplo, para una prueba de rendimiento podríamos tener varios candidatos. Entonces, prioricemos, hagamos un ejercicio, un ejemplo que vamos a incorporar en SIC, que ya se vuelve luego funcional y a futuro tenemos un backlog con una cantidad, una lista de pruebas que podemos incorporar a nuestro producto basado en que vamos a revisar y actualizar regularmente esos scripts de pruebas para adaptarlos a los cambios de software. Y tenemos deudas técnicas cuando entregamos algunas funcionalidades sin las pruebas completas. Las ventajas y desventajas, bueno, también hemos conversado al respecto de esto, la reducción de tiempo de prueba, la repetitividad, sobre todo en las pruebas de regresión, la posibilidad de ejecutar pruebas de diferentes entornos, porque tenemos cuatro, hemos visto que hay menos, hay cuatro, en este caso deberíamos tener al menos dos simulados, que es el de desarrollo y el de QA. Y además también tienen sus desventajas, ¿no? Porque tienen unos costos iniciales de configuración, de tiempo de inversión de cada uno de los programadores, de mantenibilidad, temas de portabilidad y probar las interfaces dinámicas de usuario. Se dice que las de interfaz son las pruebas más débiles. ¿Por qué? Porque la interfaz es de las cosas que tiende a cambiar en el tiempo. Ahora vámonos a este concepto que sí es más nuevo y que lo hemos visto en algunos ejemplos, por ahí se los puse en algunas prácticas, pero que nos lleva al matrimonio entre la agilidad de cómo incorporamos a nuestros stakeholders en nuestro producto y nuestro desarrollo y cómo ellos participan de manera activa en ello.
El lenguaje específico del dominio, Domain Specific Language o DSL, DSL, es un lenguaje de programación específico de especificación diseñado para abordar un conjunto de dominio particular. A diferencia de un lenguaje de programación que como Python, JavaScript, C, TypeScript, se puede utilizar para una gama de ampliaciones, enfocado en resolver problemas dentro del área específica de interés. Las características es que no se abordan los problemas como de un nivel técnico. Por ejemplo, en SQL un DCL SQL es un DCL para manipulación de base de datos porque utilizamos como lenguaje que promueve de alguna manera un enfoque o un comportamiento esperado. Por ejemplo, cuando usamos el insert, el delete, el update, eso habla por sí mismo. Es una manera de decirlo de forma simple y concisa y está enfocado en un área específica. Además, promueve la productividad porque el usuario expresa, es el que especifica de una manera clara al equipo lo que se necesita. La legibilidad se supone que es portable porque como es un enfoque específico y son comprensibles para personas que están familiarizadas con ese dominio, con ese entorno. Un ejemplo de BDD, por ejemplo, no solo SQL como Structured Query Language, sino HTML, que es Hypertext Markup Language, porque piensen que cuando ustedes ven en el source un código HTML, les habla de input, tiene una serie de tabs que les lleva al contexto, como CSL, el Cascading Style Sheet, que utiliza por ejemplo, el SAI, el WIT, el FON. Entonces son palabras como claves que nos permiten contextualizarnos de una manera en lo que es ese entorno propio de ese dominio. Las expresiones regulares, aunque son un poco más complejas de entender, ya nosotros, por ejemplo, y muchos usuarios finales, saben que un asterisco es como un patrón o el piso para en WhatsApp, por ejemplo, que le damos el bol a las palabras o para resaltar o para poder hacer la cursiva. Digamos, ya hay un reconocimiento para manipular ciertos patrones de cadenas de texto. Entonces, de eso va lo que es un BDD, que se convierte en un lenguaje de contexto. El arroba, por ejemplo, arroba en el Instagram, uno arroba algo, o para taquear el numeral, ya empiezan a determinarse patrones de contexto que permiten expresar de manera más natural dentro de un dominio algo que se vuelve una costumbre para mejorar la productividad y la legibilidad en ese entorno. Entonces, la ventaja es que, bueno, ya empezamos a hablar como un idioma donde todos nos entendemos, pero bueno, evidentemente pueden existir desventajas a nivel de un esfuerzo adicional para aprenderlo, para comunicarnos, y tal vez puede depender un poco de la flexibilidad de ese dominio específico. Se pueden necesitar herramientas personalizadas para poder implementarlo. Entonces, el BDD surge en la práctica de desarrollo guiado por las pruebas TDD al principio del 2000 con Martin Fowler y Dan Knorr fueron pioneros en definir esa metodología que ha evolucionado y adquirido popularidad debido a su enfoque centrado en el comportamiento del usuario. La importancia de BDD en el desarrollo de software es que mejora la comunicación, la colaboración entre todos los involucrados en un proyecto de software y facilita la comprensión de los requisitos por parte del equipo y ayuda a asegurar que el software cumple con las expectativas del usuario. Aquí debo agregar que también ayuda a la automatización, que es uno de los focos que más se le ha dado a esa línea. Además, también le sumamos que el BDD va mucho en la línea de desarrollo ágil cuando hablamos del Git when then, dado cuando entonces que hemos visto antes. Los principios de BDD incluyen la colaboración, la sinergia en la comunicación y la especificación de requisitos a través de ejemplos concretos para centrarse en el comportamiento del software y fomentando la creación de pruebas que verifican que el comportamiento se esté cumpliendo. Realmente, ¿para qué sirve BDD? Trata de una comunicación más clara, utilizar los lenguajes comunes para definir las funcionalidades del software
Y normalmente se emplea ese concepto que viene de Scrum, de Give It When Then, dado cuando entonces, para describir un escenario, un comportamiento esperado, y eso evidentemente facilita la comunicación entre la gente de proyecto. Evita malentendidos porque eso lo documenta incluso un PTO, un Product Technical Owner o un Product Owner. Incluso se puede llevar a que lo documenten usuarios finales. Nos permite esa lectura en herramientas como Jenkins, como Jira, utilizando también patrones de esa escritura. Mejora la calidad al enfocarse en el comportamiento desde el inicio. Entonces, hay un rol principal donde BDD, como los desarrolladores, los testers, los product owners, trabajan juntos. Cada grupo aporta su granito de arena, su perspectiva para crear un escenario claro, verificable que cumple los requisitos del usuario. Y esto va en la línea del diseño de pruebas cuando decimos resultado esperado, resultado obtenido. Flujos alternos, flujos principales. Cuando comparamos TDD con DDT, que no lo debemos confundir, eh, porque una cosa es la implementación de la prueba y otra cosa es la definición del escenario. A diferencia del desarrollo guiado por pruebas, que se centra en la prueba del código, se enfoca en el comportamiento de la perspectiva de usuario, mientras que TD busca la mejora del código, BD busca alinear el desarrollo con la expectativa del cliente. Entonces, por ejemplo, una compañía de software decide implementar BDD en su flujo de trabajo. Se redactaron historias de usuarios colaborando en reuniones, se realizan las pruebas automatizadas. Esto resulta un producto final que cumple con lo mejor con los requisitos del cliente al ser validado continuamente a través de ejemplos claros en el lenguaje del negocio. Entonces, está casado de alguna forma la historia de usuario con la definición del BDD. Un caso práctico, bueno, en un proyecto de desarrollo móvil, y esto es lo que nos da la versatilidad, que esto se puede utilizar tanto para aplicaciones web como para mobile. Utilizamos BDD para definir cómo debería comportarse la aplicación bajo diferentes condiciones. Se generaron las pruebas a partir de esa definición. Se logra que el software sea más robusto, con menos errores y en producción mm, eh, gracias a las validaciones tempranas porque tenemos claros los escenarios de prueba, que también está casados con el diseño de pruebas. ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan más comúnmente para un BDD? Existen varias pruebas como el BDD, como Cucumber, SpecFlow y Beehive. Estas herramientas permiten escribir escenarios en un lenguaje natural, facilitando así la comprensión de todos los miembros del equipo desde y hasta los interesados no técnicos. ¿Cuál es una de las principales fortalezas de esto? BDD fomenta un lenguaje común entre todos los participantes del proyecto. Esto reduce malentendidos y asegura que todos tienen la misma visión del producto, facilitando la creación del software que realmente se alinea con las necesidades del usuario. Facilita la colaboración porque bajo BDD los desarrolladores, los testers, los stakeholders trabajan en conjunto desde el inicio. Esto crea ambiente colaborativo donde cada uno aporta su conocimiento, asegurando que se cumplen las expectativas del usuario y a través de la contribución colectiva. Se reducen los errores, evidentemente, si tenemos claro cuál es el comportamiento esperado y validado continuamente con todos los stakeholders, el BDD ayuda a identificar los errores y los malentendidos de manera temprana antes de que el software llegue a producción. Y eso reduce el costo y el retrabajo, que hemos hablado de ese retrabajo y de que como por cada una de las fases que pasan, si nos devolvemos en el último nodo, es un costo mucho mayor de que si lo detectamos en el momento de la definición. Por tanto, mejora la calidad del producto. Por supuesto que tiene sus grandes eh, retos, ¿no? Como que es la resiliencia al cambio. Me ha pasado, digamos, de si tú trabajas con un product owner que está acostumbrado a escribir todos los requisitos en un documento de Word y hacerte ejemplo en Excel, cambiar a inteligencia artificial ya es un estrés, ¿no? Lo que es la resistencia al cambio. Si además de eso lo ponemos a escribir con un formato específico, sus requisitos para implementarlo, evidentemente puede haber una resistencia al cambio. La tecnología en general, en mentes que tal vez no son open main, que no están muy casadas con esa tecnología, puede ser un problema. Y la implementación de DDD puede encontrar resistencia por parte de los equipos que están acostumbrados con los métodos tradicionales. Entonces es importante, necesario involucrarlos, darle un entrenamiento adecuado para facilitar esa adecuación al nuevo entorno y a facilitar esa transición.
Aunque la base de datos aunque la base de datos, aunque el BDD es beneficioso, también tenemos limitaciones como que no todas las pruebas son adecuadas para ser moderadas con el estilo BDD. En algunos proyectos el enfoque puede volverse demasiado centrado en escritura de escenario en lugar de la calidad del código. Y hay que pensar en la integración con la metodología existente. Eso ciertamente, la transición debe de ser manejada cuidadosamente para integrarse con las metodologías existentes como Agile o Scrum para mantener la flexibilidad y adoptar un enfoque según la naturaleza. Entonces, aquí empecemos con herramientas que el Genki, que es el lenguaje propio del dominio específico que se utiliza para escribir pruebas en un formato legible y comprensible, así como tenemos un lenguaje Java, un lenguaje TypeScript, un lenguaje C. Genki es un lenguaje por sí mismo que incluso si agregamos los plugins a nuestro IDE, nos valida la sintaxis del lenguaje. Y utilizando Cucumber ayuda a escribir pruebas automatizadas a partir de especificaciones en un lenguaje natural. La sintaxis, ¿le suena esto? Fíjense, la sintaxis de Genki se basa en palabras clave como feature, escenario, git, when, then. Estas palabras clave estructuran la prueba y facilitan la comprensión de la ejecución. Cada feature puede contener múltiples escenarios que describen distintos aspectos y funcionalidad. ¿Les suena esto? ¿A qué les suena? A las historias de usuario. Eso es, y aquí vemos cómo esto se va casando. Un ejemplo de eso es de Jenkins. Incluso nosotros podemos configurar Genki para que utilice el lenguaje español e inglés. Hay gente hay empresas que lo mandan en inglés por el tema de la portabilidad de las pruebas. Yo en general he trabajado en inglés-español, pero a mí no me gusta mucho el feature trabajarlo en español, aunque hay organizaciones que lo hacen porque nos quita esa portabilidad de internacionalización. Pero que además, sí, ya la mayoría de los lenguajes de programación son en inglés, pues no podemos, debemos acostumbrarnos a que, aunque esté híbrido, tal vez no es la mejor práctica. De hecho, recomiendan que todo sea inglés, pero también tenemos limitaciones a nivel de los usuarios que no todos pueden ser bilingües y nosotros necesitamos buscar esa colaboración. Esta es una historia de usuario. El feature inicial de ser tiene un escenario de usuario válido, GIF, el usuario está en la página de inicio, cuando introduce sus credenciales, then debería ver el panel de usuario. En base a esto, ¿qué nos hace el Cucumber? Nos genera código. Y de manera automática, además, como las pruebas unitarias, ¿recuerdan? Cuando trabajamos con pruebas unitarias, este formato permite a los usuarios que no son desarrolladores entender y contribuir con la prueba. Esto lo puede documentar un PO. Nos da esa lista de features, nosotros decimos cuáles, y con Cucumber, que es una herramienta de pruebas automatizada que utiliza el lenguaje Genki para definir pruebas, permite a los usuarios, nos arma el esqueleto, permite al equipo de desarrollo y al negocio colaborar en el entendimiento del requisito y validar que el software cumpla la expectativa. Cucumber nos arma ese esqueleto y nosotros lo que tenemos es que meterle el codiguito dentro de cada método, ¿ok? Basado en los diferentes when que tenemos de la definición del Genki. Cucumber toma las especificaciones en Genki y las convierte en pruebas ejecutables. Esto se reduce la brecha entre los equipos de técnicos y los no técnicos. Incluso genera una parte de reporte donde las especificaciones vienen con el name del escenario que el usuario corrió, lo que significa que cuando nosotros vamos a integración continua y vemos los títulos y vemos los pasos por donde pasó esa prueba, incluso el usuario puede entender cuáles son la cobertura de las pruebas que hicimos basados en sus escenarios iniciales, los definidos por él mismo, lo cual le da un sentido mayor de pertenencia. Nos facilita entonces esa brecha entre equipos técnicos y no técnicos, facilita la colaboración y asegura que todos estén alineados en los requisitos del proyecto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, con Cucumber se puede crear una prueba automatizada mostrando ejemplos como la validación de un formulario de registro, la verificación del flujo de compra, aseguramiento que funcionen como se espera. Estas pruebas se describen en lenguaje natural a través de Jenkins, pero es Cucumber quien las toma y ahí en Cucumber vemos que un flujo de compras, es decir, que puede estar, ahí podríamos utilizar otras herramientas como Selenium, como Serenity, para integrarse y probar interfaces. Y son pruebas integrales, ¿ok? Ventajas evidentes de las pruebas del software.
Con Genki y Cucumber permiten la creación de pruebas entendibles para todos los miembros del equipo. Se enfocan en ideas claras, colaboración, mejoras en la calidad de código, reduciendo el tiempo de detectar errores. La automatización ahorra costo y tiempo. Eso tenemos que tenerlo claro, tenerlo presente, aunque es una inversión que facilita el mantenimiento del software. Otra vez repetimos y es una característica súper importante y que siempre tiene que estar presente es que tanto ID como IC, integración continua, Genki, Cucumber y todas las pruebas, la automatización de pruebas, posterior a un buen levantamiento de información definido a través del lenguaje natural, nos permite facilitar la comunicación entre desarrolladores y personal no técnico. Nos va a ayudar a que los requisitos del cliente se comprendan, se implementan correctamente y evitan malentendidos que, aunque no lo creamos, pueden ser muy comunes en este proceso de desarrollo de aplicaciones móviles, web o cualquier software que está desarrollado a nivel técnico y que al final es un producto final para un usuario, para un analista, para alguien que quiere utilizar tu producto, pero que no fue bien entendido lo que quería ¿Recuerdan la imagen que tuvimos del árbol y el columpio? No viene de la nada ese meme, es una realidad. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una empresa que ha adoptado Genki Cucumber y ha reportado mejoras significativas. Por ejemplo, en un proyecto de Ficter, se logró una implementación más de ágil y una reducción de errores de 30% en comparación a las anteriores. Estos casos son ejemplos de cómo la claridad en la prueba estos son casos de éxitos del mercado. Y muchas empresas están implementando esto, y las más importantes, desde Google hasta Meta, con inteligencia artificial, parte del concepto también de usar Genkin también es una base para la mejora de la inteligencia artificial. Es un poco la base, ¿no? Entonces, casos de éxito existen, y la importancia de esto en el desarrollo ágil es que se alinea perfectamente con el desarrollo ágil, promoviendo la iteración rápida y feedback de inmediato. Se asegura que cada historia o funcionalidad esté correctamente validada y permite a los equipos adaptarse rápidamente a los cambios, como lo vimos. Se define prácticamente como una historia de usuario lo que es el lenguaje Genkin para el desarrollo de pruebas. Y la automatización, evidentemente, y es en la línea que vamos, permite que sin intervención manual podamos hacer cierta automatización. Nos aumenta la cobertura de la prueba, no solo aumenta la cobertura a la prueba, sino que asegura que la funcionalidad siga operativa a lo largo del desarrollo continuo y que además cumple con los requisitos del cliente. El uso de Genki y Cucumber pueden resultar un software más robusto y fiable. Las pruebas automatizadas permiten identificar problemas tempranos, ahorrar costos a largo plazo y el mantenimiento y la satisfacción del cliente. Son la tendencia actual. No hay herramientas que hacen el trabajo de Cucumber. Vimos un par, nombramos un par, pero como tal, es como SQL. Cuando hablamos de PL/SQL, el lenguaje de base como tal, BDD, ese BI Driver Developer tiene una creciente popularidad y es el lenguaje de base, digamos. Es como no hay, así como hemos hablado que, por ejemplo, tenemos con Git otros repositorios, pero Git es el pionero, con Jenkins tenemos otras herramientas de gestión. En el caso de BED, no tenemos un lenguaje de programación equitativo. Él es el lenguaje de base que otras herramientas lo reutilizan. El Genki es el lenguaje como tal de este concepto de Behind Developer, aunque el Behind Developer como concepto puede utilizarse para, como lo dijimos, para base de datos PL/SQL. Insert Delete es un lenguaje BDD. Para requisitos, Genkin es el lenguaje estándar, o el que está tomando impulso, que además está casado con DevOps, que ya lo vimos como concepto, para el levantamiento de información de manera dinámica y casándolo además con lo que son las metodologías ágil como Scrum, ¿verdad? Entonces, son tecnologías emergentes con tecnologías emergentes como AI y Machine Learning están comenzando a incorporarse en pruebas automatizadas, perfeccionando aún más su uso, que era lo que les acababa de decir. Sobre esa proyección de esto, bueno, esto se ve que va a seguir creciendo, que es
está tratando de solucionar problemas que hemos tenido a nivel de comunicación de levantamiento de requisitos y que hay una creciente presión para entregar software de calidad de manera rápida. Entonces, involucrar a quien define los requisitos, documentándolos para que sean de mayor entendimiento para el equipo de desarrollo, evidentemente es un paso que nos ayuda a la agilidad y a la rapidez. ¿Cuáles son las innovaciones esperadas? Con avances de la tecnología se anticipa que surjan nuevas integraciones y mejoras con X y Cooper, como la incorporación de la inteligencia artificial para mejorar la generación automática de pruebas o mejoras personalizadas de escenario, y esto ampliará aún más su capacidad de desarrollo. Pero ¿qué pasa? Al igual que con desarrollo, tenemos dos herramientas poderosas que deben también tener unos estándares de patrones de desarrollo y de diseño. Y han nacido patrones de diseños para soluciones generales de problemas frecuentes en diseños de software, así como tenemos el modo fábrica o el modo... ¿recuerdan los otros patrones de diseño de desarrollo? Singleton, ¿qué otros patrones recuerdan a nivel de desarrollo de software? Factory, método Abstract, Factory, Observer. Abstract Factory. After Factory, ok. A nivel de desarrollo de pruebas también tenemos patrones de desarrollo para desarrollo de software. Nombramos esto. Esos mismos se pueden reaplicar en desarrollo de pruebas automatizadas, porque también es código. Pero existen unos específicos que han nacido para el desarrollo de herramientas como Serenity y Selenium que permiten categorías fundamentales de creación, estructura y patrones de comportamiento. Y cada tipo tiene un propósito y contexto específico, ofreciendo un marco de referencia que puede ser adaptado a diversas situaciones de desarrollo. Y en este caso, para beneficios del desarrollo de pruebas, ¿ok? Los patrones de diseño proporcionan varios beneficios. Vamos a refrescar este concepto a nivel de pruebas de software, ayudan a estandarizar el proceso de prueba, mejoran la reutilización del código y facilitan la gestión de mantenimiento de las pruebas. Además, ofrecen claridad en la interacción y dependencia entre componentes, lo que resulta en una mayor eficiencia y efectividad del ciclo de desarrollo de ágil. Entonces, tenemos desarrolladores de software y desarrolladores de pruebas. Estudian patrones de desarrollo de software y se estudian desarrollo. ¿Cuál creerían ustedes que es la principal diferencia entre un desarrollador de software y un desarrollador de pruebas? Desde así, entendiéndolo como un rol en el mercado que se separa. Digamos, ustedes como desarrolladores en este momento, ¿qué verían de que un desarrollador de prueba a diferencia de un desarrollador de software? ¿Qué se les ocurre? Bueno, vamos a ver si lo puedo desarrollar, valga la redundancia. Si yo tengo un problema Ujú. que me plantea un requisito, yo tengo que como buscar la lógica para resolver ese conflicto. Ok. En cambio, el desarrollador de pruebas ya tiene el código, no tiene que pensar cómo funciona, qué estoy tratando de hacer, Ujú. pero él debe entender ese código y diseñar la prueba. Lo ve de otro enfoque. Tiene un enfoque como un usuario y además tiene que aprender de diferentes... generalmente el desarrollador de software de un aplicativo tiende a especializarse. Tenemos desarrolladores de back, desarrolladores de front. Mientras que un desarrollador de pruebas generalmente es como, tiene que tener un abanico más grande dependiendo del tipo de prueba que quiere desarrollar. Entonces tienes esas de rendimiento y tienes estas pueden hacerse a script para insertar data dummy, digamos, el enfoque es totalmente diferente. Edgar, algo más que usted como característica de un desarrollador de los dos esquemas, que lo que ven en común. Edgar me decía, bueno, estas son lo que veo, el enfoque a nivel de diferencia que usted vería en común dentro de un desarrollador de pruebas y un desarrollador de software. Ambos tienen que basarse en los requisitos del proyecto. Exactamente. Al final, la fuente es una de las cosas más fundamentales, además de que ambos deben investigar, entender la parte funcional, comunicarse con sus stakeholders. Entonces, al final, ambos son desarrolladores, con enfoques diferentes, con una base similar. ¿Ok?
a nivel del requisito y del producto. Y ambos, todos, y ahí incluimos a los stakeholders, al Scrum Master, al equipo ágil, todos están como punto común a llegar a una meta de que es que el software cumpla con los requisitos, que se pueda reutilizar el software, que se cumpla con las necesidades del cliente final, ¿ok? Pero sí notamos que hay una diferencia entre ambos perfiles, ¿cierto? Sí hay Sí. una Sí, evidencia ahí entre esa diferencia de perfiles, que ustedes ahorita están desarrollando y a la vez en paralelo están haciendo un DevOps que hace automatización y que va a aprender un poco de estos tipos de pruebas para su implementación. Y para eso debemos aprender patrones que clasifican comúnmente en tres categorías. Creación. Se forma en la forma de crear objetos. Una fábrica para una prueba, válido. Porque yo puedo crear varios empleados con diferentes tipificación para mandársela a una prueba de integración modular. Ese es un ejemplo. Patrones estructurales que se ocupan cómo organizar y estructurar los ejemplos, los objetos, también es válido. Digamos, yo debería poder categorizar mis pruebas, incluso respetar ciertos temas de diseño MVC, modular, de componentes que tienen que ver con la arquitectura. Eso también es código, ¿verdad? ¿Cómo interactúan entre sí de comportamiento cuando estoy haciendo pruebas de capa? Los API, por ejemplo, yo podría tener una prueba donde defino, voy a probar por backend, voy a probar un API que hace una inserción y voy a probar un API que hace un delete en un encadenamiento. Y estoy haciendo una prueba de comportamiento de interacción entre varias funcionalidades del aplicativo o, si lo vemos a nivel de comportamiento de capa, una prueba con Selenium que pruebo lo que recibe desde la interfaz el user y el password del usuario, pero llega a ese API que al final crea el usuario. ¿Ok? Esta clasificación es fundamental para entender la aplicación del desarrollo de software y optimizar las pruebas. Este patrón Screenplay es un enfoque centrado en el usuario para automatización de pruebas. A diferencia de otros patrones, este se enfoca en las acciones de usuario dentro de la aplicación definidas a través de roles y tareas. Las pruebas son más legibles, se asemejan como a cómo los usuarios realmente interactúan con el sistema, aumentan así la claridad y la mantenibilidad de la prueba. Entonces, un ejemplo de patrón de Screenplay. Tienes los features, fíjense que aquí utilizamos archivos que están estructurados en una parte de directorio separado por feature, por source y por task y question. Tienen la prueba como tal desarrollada, que esto es un poco algo más grande, ¿verdad? Y tienen, por ejemplo, los action, que es el clic en el botón, y el question, que también está basado en una librería de Serenity en este ejemplo, donde estás esperando un mensaje de login. Entonces, hay unos patrones para definir pruebas. Patrones a nivel de cómo podríamos implementar este ejemplo en un patrón screenplay en MEAN, por ejemplo, que es nuestro foco dentro de los software que estamos estudiando dentro de este semestre, que lleva Mongo, Express, Angular y Node. Se puede utilizar un protector y Jasmine para la prueba de aceptación y con el patrón Screenplay se organiza de manera intuitiva, que además fíjense que la estructura nos los dice, que es un feature, un task, un question, a nivel de cómo estamos dividiendo los archivos, se instalan las dependencias del protector, ¿verdad? Que es un componente para pruebas. Se define el escenario con Genkin, que es donde está el escenario del lenguaje Genkin, que es ese when, dan, then. Y luego las tareas en Screenplane, que es el patrón como tal, el task, que es el archivito de la estructura del patrón. Y se ejecuta la prueba iniciando con Selenium y se ejecuta con el Protector, que es esa librería para la ejecución. Lo mismo pasa con otros patrones como el Page Object Model, que está más centrado en un enfoque de diseño, de automatización de pruebas, donde cada página de la aplicación se representa como un objeto en el código. Este patrón promueve la encapsulación de la lógica de la interfaz del usuario, lo que facilita las pruebas y reutilización del código. Se separa la lógica de la prueba del código de la interfaz, permitiendo una fácil actualización y mantenimiento de la prueba.
Entonces, fíjense que nosotros en desarrollo hemos hablado de las librerías de diseño. Los CSS separan interfaz, pero también tenemos cosas como creamos objetos como calendar, como los inputs que tienen ciertas características, que pues, como el footer y el header, ¿verdad? Que tienen como esa parte de código común reutilizarlo en todas las páginas. Lo mismo con las pruebas. Podemos tener con Page Object Model una encapsulación a nivel de librerías para interactuar con una prueba en específico, particularmente en herramientas como Serenity o Selenium que interactúan con ese HTML y tienen que hacer búsquedas de XPath o de Object o por ID del HTML, es importante tener patrones que nos permitan identificar los objetos. Entonces, fíjense que aquí trabajamos con el ID, que también es importante. Esto tiene que ser una un convenio entre el desarrollador que monta esa página, tiene sus API, tiene su front con HTML, le tiene que colocar names a los objetos de su página para que para el QA que hace el desarrollo de la prueba pueda obtener esa información. Incluso herramientas de vulnerabilidad dicen, te mandan informes sobre los objetos que no tienen el ID y definido ¿por qué? Porque es una buena práctica para la parte de la automatización de pruebas. En el patrón PON se diseña utilizado para la automatización de pruebas de software para mejorar esa adaptabilidad y legibilidad, esas reglas. Por ejemplo, en un contexto MEAN, nosotros podríamos tener algo que nos ayude a separar el UI de la lógica de prueba con lo que son, que podrían ser eso, y como los campos de entrada, los botones, los métodos que se interactúan, mientras las acciones se verifican a través de como ingresar el texto, hacer clic en el botón, esas son acciones. Luego están los métodos de verificación para comprobar el estado del UI que se realizan luego de las acciones. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos los objetos primeros definidos, tenemos estamos esperando un username file para que nos envíe la clave y luego iniciamos la sesión y aquí agregamos el código de verificación luego de iniciar la sesión. Entonces, hay herramientas como Cucumber unidas con Getting nos generan parte de un código que nosotros también podemos completar, pero hay otras cosas que nosotros deberíamos, o otras pruebas que nosotros deberíamos identificar utilizando patrones, ejemplo, utilizando patrones que nos llevan a hacer un código propio de autor, pues de desarrollador, que debe ser reutilizable para que esa página, por ejemplo, cómo obtener el name de un objeto o cómo navegar un objeto, pueden ser rutinas, deben ser claros para separar la lógica de la interfaz, de la lógica propia del action. Y además, ejemplo del contexto de una página, por ejemplo, en una página de inicio de sesión, podemos definir los elementos UI y los métodos para interactuar con ellos, como es este casito que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que las pruebas de software, la automatización de pruebas son otro proyecto de desarrollo, ¿ok? Otro proyecto de desarrollo que debe tener patrones a seguir y que debe tener estándares de definición y que además también debe tener un repositorio donde manejamos las ramas y ahí pueden haber varios programadores de pruebas desarrollándolas, entre otras cosas. Para implementar patrones de diseño con éxito en pruebas es importante seguir ciertas prácticas recomendadas, se debe mantener la simplicidad de la estructura, asegurar que el código sea fácilmente legible y testeable, emplear una correcta organización de elementos de prueba, además actualizar código de los objetos y páginas y las acciones a medida que la aplicación evoluciona y ayudar a mantener la relevancia y la eficacia de la prueba. Incluso nosotros podemos pasar el código de prueba por herramientas de prueba, como un Sonar o como pasarlo por pruebas de vulnerabilidad para ver que ese código esté bien hecho, ¿ok? Porque es código, pero bueno, no es algo que se estile mucho y ha pasado que me ha pasado que
levantamos banderas falsas porque la prueba no está bien diseñada y dice que hay un error y resulta que es la prueba porque es un desarrollo también que puede fallar. ¿Ok? Aquí viene el cierre y por qué tan importante lo de estudiar el tipo de prueba, las características de las pruebas y este tipo de pruebas a nivel de lenguaje, ¿no? Que es la planificación de las pruebas, que implica definir alcance, enfoque y es a donde vamos ahorita, ¿no? Ya hicimos IC&D con unas primeras pruebas unitarias y ahora nos toca definir las siguientes pruebas que vamos a incorporar a nuestro IC&D en paralelo al que el desarrollo que se está haciendo, donde ustedes están jugando los dos roles. La planificación de prueba implica definir alcance, enfoque, recursos, cronogramas de actividad. Por eso tenemos un Jira por allí, un plan de pruebas detallado, incluye objetivos claros, criterios de aceptación, así como identificar las pruebas necesarias para realizar y asegurar que se cumpla con los requisitos del producto durante todo el ciclo de desarrollo. Las estrategias de prueba, las estrategias pueden abarcan diferentes enfoques como pruebas de regresión, pruebas de integración. Uno puede combinarlas, separarlas, segmentarlas para que sean efectivas. Es importante considerar se automatizarán y la frecuencia de ejecución, en qué fase del proyecto estamos, también es un elemento importantísimo. Y asegurar que las críticas sean utilizadas, la prioridad, ¿no? Ser consistente en la prioridad de cuáles son las más importantes a ejecutar. El alcance y la estrategia de pruebas, además tener un alcance a nivel de navegadores, a nivel del tipo de dispositivo, identificar los casos de prueba como las condiciones, cuáles son los resultados esperados, las precondiciones. Esos son elementos básicos y las herramientas que vamos a usar para establecer las estrategias. Dentro de las siguientes clases vamos a estar trabajando en cómo vamos a alimentar el backlog con los diferentes tipos de pruebas, iniciando con esta prueba que va a venir de los requisitos y que es la base para la prueba de Selenium, que es la que vamos a trabajar en la práctica, una prueba de Selenium que vamos a identificar cuál será esa prueba que vamos a desarrollar para luego hacer la ejecución, incorporarla en el IC y la ejecución es la etapa que llevas los casos a lo planificado, ¿no? Esta es configuración de entorno, la ejecución real de la prueba, hacemos el seguimiento, revisamos los bugs, que también vamos a ver cómo definirlos y permitir tomar decisiones sobre el desarrollo en base a los resultados obtenidos. Tenemos que tener un cronograma, que eso lo vamos a estar llevando en Jira, donde establecemos las fechas de cada prueba. Va a ser una prueba por semana que vamos a incorporar en paralelo al desarrollo. Esto incluye la planificación de pruebas, la ejecución y el reporte y el resultado. Un cronograma bien definido ayuda a asegurar que las pruebas se realicen a tiempo y de manera efectiva. Y el objetivo final de la prueba, a nivel de la planificación, además de la herramienta del tiempo, es evitar contar con el equipo para llevarla a cabo. En este caso, aquí estamos trabajando como toderos, vamos a ser desarrolladores y probadores. Hay pruebas funcionales que no necesitan código. En este caso vamos a implementar un parque que van a necesitar código para hacer la práctica de las pruebas. Y el informe de resultados que nos va a llevar la cobertura, nos va a decir cuántos obtenemos, que eso lo vamos a sacar del Jira como herramienta de gestión. Entonces combinamos el desarrollo de MEAN con la gestión en Jira que nos dan los informes y las pruebas automatizadas y funcionales que nos van a decir luego a nivel de IC&D la regresión automatizada que nos permita luego hacer un demo completo de nuestro producto, con una cobertura pequeñita, pero que nos permita entender em, cada una de las fases del producto y en este último mes trabajar con ese foco, ¿ok? En conclusión, las pruebas de sobre son fundamentales para garantizar la calidad de la aplicación. Es un mundo completo, desde las pruebas unitarias hasta las pruebas de usabilidad. Cada tipo de prueba juega un rol crucial en el desarrollo. La integración de pruebas automatizadas y la gestión efectiva de esta actividad son esenciales para mantener un software robusto y confiable. Una estrategia de prueba es un documento que describe el enfoque de general y los principios rectores para la prueba de software, se alinea con los objetivos y los requisitos del proyecto. Existe documentación específica sobre el enfoque de prueba que se piden a nivel de proyectos para entender y darle la información al cliente final de cuál va a ser nuestro enfoque a nivel de las pruebas. Y el BDE ofrece una metodología efectiva, el primer paso para mejorar la colaboración y comunicación entre el desarrollo de software y alinea el producto con las necesidades de reducción y
y reducción de defectos, porque va en la línea de su lenguaje y nos ayuda a adelantar nosotros ese levantamiento de requisitos, apoyado con otras herramientas como lo hemos visto, como prototipo, como maquetas, como pruebas como reuniones de refinamiento para requisitos. Es toda una combinación que nos lleva a un mundo del levantamiento de requisitos, la implementación, las pruebas y la integración continua como un todo dentro de ese pipeline que tenemos para el desarrollo de software. Los cuatro, antes hablábamos de análisis, diseño, desarrollo, implementación y prueba. Ahora hablamos de eh, integración continua, lenguaje BDD para incorporar al usuario, que es esa fase, eso, era esa fase del análisis, el desarrollo integrado con ese BDD, automatización de pruebas, que es la misma integración continua, y el despliegue continuo como las fases de un desarrollo de software. ¿Ok? Si lo ven, ¿alguna duda? Es interesante el material, sé que es amplio, que puede ser complejo de digerir y por eso dentro del proyecto lo vamos a ir atacando poco a poco, comiéndonos esta vaca por pedazo, haciendo ejemplos dentro de nuestro IDC con cada tipo de prueba o los que vayamos definiendo en la planificación y dejaremos una lista allí en nuestro Baglo. ¿Se comprende la idea? ¿Alguna duda, Héctor? No, Edgar, de su lado, No, tampoco. fortalecimos los conceptos de prueba. En esta clase nos ayudó a aterrizarlos mejor. sí, Así claro. es. Ok. Tenemos varios recursos, desde el Clear Code como partner, desde el Behind the Developer, desde TDD. Es una mezcla, es un mundo, como les digo, a nivel de herramientas, es todo un mundo y bueno, de hecho hay déficit, por eso esta área a nivel operativo generalmente se entrenan a los testers que ya son senior en la propia área empresarial. Y bueno, es interesante saber de esto, entenderlo y como desarrolladores tener ese enfoque porque, como lo vimos, son perfiles diferentes que se complementan. Y hasta aquí dejamos la grabación para tener el daily del proyecto y volver a retomar lo que es la planificación para el cierre de mañana y del review.